Bueno, como decía Héctor, la indagación apreciativa es muchas cosas. A mí me gusta decir primero que es una filosofía de vida, porque nos invita a posicionarnos frente a la vida de una manera distinta, desde un paradigma diferente. Y bueno, eso creo que tiene un tremendo valor, porque estamos en un mundo que nos invita a ser muy críticas y críticos con nosotros mismos. Eh, Basta prender la tele un rato y uno ya tiene un bombardeo de noticias negativas o tristes. Soy un grande, el Diego se nos fue con un hombre de muchas fortalezas, y así como de muchas fortalezas también de una historia de vida no tan sencilla, ¿no? Y bueno, y la indagación apreciativa como filosofía de vida es ponernos eh, es también conectarnos con el poder de transformar nuestra mirada y poder ir un poquito contra la corriente, y en vez de ver todo lo que está mal, todo lo que no funciona, todo lo que no nos gusta, todos los problemas, e invita a cambiar el foco. Y desde ahí yo creo que es revolucionario. Y hasta puede llegar a tener mala prensa porque culturalmente no estamos preparados para este enfoque, que invita a mirar el universo de fortalezas en el que vivimos y el universo de fortalezas que nos habita y el universo de fortalezas que también está en las relaciones que nos constituyen. Que no existimos si no es en, por y a través de las demás personas. Entonces, como filosofía, yo creo que, ¿por qué estudié esto? Porque me cautivó el enfoque, porque sentí que a medida que me iba, partí leyendo el típico libro que leemos muchos, que es el de Miriam Subirana y David Cooper Ryder, y ya desde las preguntas que plantea, por eso se llama indagación, ¿no? Porque vamos a explorar, vamos a indagar, vamos a ir a buscar. Y una de las frases que quizás mejor lo define es que las personas avanzamos como en la ciencia a partir de las preguntas que nos planteamos, de aquello que queremos y también de las imágenes que nos atraen hacia el futuro. Intuitivamente yo esto es como que de alguna forma sentía que en buenos momentos de mi vida estaba conectada con eso y lo vivía. Entonces leerlo fue como darle a la intuición eh, mucho más fundamento, y además, claro, lo bonito es que tendré una metodología. Entonces no es algo desconectado de la realidad, sino todo lo contrario. Es un enfoque que los podemos llevar al día a día, a cada momento, y lo podemos ver en todo, desde el despertar y conectarnos con el aprecio por la vida, por lo que tenemos, por cosas que damos por sentadas, que esto también se conecta mucho, ¿no?, con la gratitud. Y con esta invitación a no dar nada por sentado. Hoy estamos acá reunidos, mañana, así como se nos fue el Diego, nos podemos ir cualquiera de nosotros. Entonces partir de no dar la vida por sentada y de ahí en adelante todo lo demás. Entonces también siento que eso es lo que tiene de revolucionario, que aunque no quieras, igual te sacude y te invita a revisar de qué forma te estás posicionando frente a la vida, frente a las dificultades. Y en ese sentido creo que en este tiempo este año que nos ha cacheteado por todos lados, que nos ha dado duro, eh, es un bonito desafío sostener, ser capaces de llegar a fin de año como estamos llegando y poder sostener esta mirada desde aquello que valoramos. Y ver cuáles son las preguntas que nos están guiando en este momento. ¿Con qué preguntas cerramos el año? ¿Con qué preguntas queremos abrir el 2021? Es como una forma de llevarlo a lo práctico, ahora que estamos como en época de hacer balances. Que me gustaría preguntarles ahí, Héctor, escuchar un poquito cómo sería para ustedes un balance, qué rescatan Sí, de este año. bueno, sin duda yo creo que ahí hay un elemento diferenciador en esta mirada distinta que da la indagación apreciativa, y no hacerse preguntas como ¿por qué nos pasó esto?
¿por qué por qué vino esta pandemia? ¿Por qué todavía no se ha encontrado una vacuna? ¿O por qué por qué, qué sé yo, tantos despidos en la empresa, etcétera? Uno podría preguntarse, como cerrando el año como con la negrura, digamos, de la mirada, pero por el contrario, uno busca preguntas que tengan en su respuesta una mirada más optimista. Y en eso podríamos decir, bueno, ¿qué hemos ganado? ¿Qué es lo que he aprendido que no sabía, por ejemplo, y que me ha enseñado esta pandemia? Y para mí, por ejemplo, una de las cosas bonitas ha sido reencontrarme con las cosas que me gusta hacer y que a veces no tengo tiempo de hacer. Eh, y descubrir también que es bueno darse el tiempo para uno, en la medida de lo posible, por supuesto, pero darse el tiempo para cultivar aquellas cosas que le llenan el alma a uno, ¿cierto? Que te nutren no solo de la emoción positiva, sino que también te permiten ir más allá incluso ir más allá del propio, de, del, de las propias trabajos diarios y cotidianos, no sé, hacer algo que no hacías antes, no sé, por ejemplo, hacer más deporte del que hacías antes, o hacer deporte dentro de tu casa, cosa que no hacía antes, eh, inventar recetas nuevas de cocina, qué sé yo, comunicarte con gente que no sabes cómo está, pero que te interesa que saber por el tema de un poco del peligro de este COVID, te hace mirar de una manera distinta lo frágiles, entonces, frágiles que somos y la fragilidad también de las relaciones que tenemos. Entonces, por lo tanto, querer como fortalecer o confirmar la fortaleza de que las personas están ahí y que están bien. Entonces, hay una serie de preguntas que son interesantes de contestar en ese sentido. Y bueno, ¿y qué hay para el futuro? ¿Cómo queremos construir el futuro? Yo siempre digo, bueno, repito una frase, en realidad no es mía la frase, de Peter Drucker, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo, digo. Y creo que por ahí va también. ¿Cómo quiero construir el futuro? ¿Cómo quiero que sea el 2021? ¿Qué tengo que hacer hoy para un 2021 más de acuerdo a lo que quisiera lograr, digamos? Claro, totalmente. Y ahí es poderoso, son poderosas las imágenes, ¿no? Como a veces nos anticipamos negativamente a tantas cosas, nos corremos películas de terror y, y al final eso, además que te desencadena un estado de estrés y de alerta y de preocupación, no te pone en modo creativo, no te inspira a moverte hacia adelante. Eh, y eso es lo lindo que tiene la indagación apreciativa, que habla del poder de las imágenes y cómo eh, poner una mirada más optimista sobre el 2021 y conectarnos con aquellas imágenes de lo que realmente queremos ver crecer. En primer lugar, claro, a veces es en nuestra vida, en estas cosas y tomando como el aprendizaje del 2020, en todo lo que aprendimos, en estas nuevas oportunidades, para mí también es como, bueno, ahora no sé, no tengo que pagar gimnasio, ya me di cuenta que puedo hacerlo en la casa, eh, porque hay muchas cosas que no nos quedó otra, aprender a cocinar, pensé que era una empresa así, algo perdido, no, se puede, sobreviví a mis propias comidas. Entonces hay mucho que aprendimos, hay mucho también quizás al conectar con el aprecio, valorar las pequeñas cosas de lo cotidiano. Hay una frase que a mí me encanta y que la vinculo con la indagación apreciativa, que es, y con la gratitud también, que es hacer extraordinario lo que es ordinario. En eso, y bueno, claro, al estar en tanto tiempo de confinamiento y tanto tiempo en la casa, volvés a conectar volvés a mirar tus hábitos, ves tus rutinas, es como encontrarse, aunque uno no quiera, o lo haya evitado mucho tiempo, es encontrarte con vos mismo y con tus vínculos más cercanos, si es que no vivís sola o solo, y desde ahí como honrar la vida en pequeñas cosas, en pequeños gestos, eh, desde el despertar y agradecer y no dar por sentado, porque como vos decías, esta pandemia nos puso enfrente un tema que es la muerte, que es la fragilidad de la vida,
Y de ahí para adelante uno puede valorar todo, incluso cuando se practica mucho este enfoque, hasta de los golpes, de los contratiempos, de los momentos difíciles, de los imprevistos desagradables, hasta de eso podés rescatar y sentir que es también otra forma de hacerle frente a las dificultades de la vida. Y obviamente tiene a la base una cuota grande de aceptación, porque si no aceptamos lo que está ocurriendo, bueno, de ahí para adelante se complica bastante. Y bueno, y para quienes estén interesados en esta conversación que estamos teniendo y quieran quizás saber más de indagación apreciativa, lo que a mí me cautivó también, además de la filosofía, que siento que nutrió mucho mi vida, mi mirada, y que se transformó en una estrategia también para momentos complejos. Otra de las cosas es que en indagación apreciativa todas las personas son importantes y las relaciones están al centro. Y desde ahí, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que se hace con la indagación apreciativa? Está bien, podés integrarlo como una filosofía, como una forma de ver la vida, y si lo llevamos a las organizaciones, una forma de intervenir es de hacer cumbres de indagación apreciativa. Y en esas cumbres es, lo bonito es que todos pasan a ser importantes y desde ahí también es un paradigma distinto, porque no sé si hay otras intervenciones que tengan tan en cuenta a todas las partes. Y que a la hora de hacer una cumbre da lo mismo, si sos rey o sos paje, no importa. A la hora de sentarnos y conversar y de ir a buscar y descubrir nuestras fortalezas, estamos en posición horizontal. Estamos mezclados, estamos conversando, estamos conectando con nuestros recursos. Entonces, en una cumbre de indagación apreciativa lo que hacemos es escuchar, ojalá, todas las voces. Entonces, por ejemplo, no sé, en una organización, además de las personas que trabajan ahí, se involucra a un grupo que represente a los clientes, a personas que vivan en la comunidad donde esté inserta, a todos los proveedores. Y eso es muy potente porque la riqueza que aporta, la diversidad de, no solo de personas, que somos todas distintas, sino de puntos de vista también por la forma en que están vinculados con aquello que esa organización eh, genera, un servicio, productos, lo que sea que entregue. Así que eso me encanta de considerar a todas las personas como importantes y escuchar todas las voces. Y desde ahí, a través de la metodología, porque como decíamos, es filosofía de vida, pero también es una metodología para la transformación personal, para la transformación de las organizaciones y también para la transformación social. Bueno, y esto se conecta con el tema que le dio título a este encuentro, que es el cambio basado en fortalezas, que ahí el cambio basado en fortalezas, al ir a indagar y explorar lo mejor de lo que hay, lo mejor de lo que existe, lo mejor de las personas, en esta primera fase de ir a descubrir el universo de fortalezas que habita en todo sistema vivo, desde ahí nos movemos y tocamos, bueno, obviamente esa conversación se da en un tono emocional. Y el tono emocional que genera abrir ese cofre de fortalezas amplía nuestra mirada, permite construir desde ahí una visión de futuro juntos, donde las personas se involucran mucho más, porque no es lo mismo que lleguen y te bajen línea al plan estratégico, a que te inviten a ser parte de hacia dónde vamos a caminar los próximos años, en qué dirección, y que eso además esté inspirado en los sueños. Entonces la primera fase, bueno, en general siempre está la fase previa de definir los temas que se van a abordar, y de ahí nos vamos al descubrir aquello que da vida a las personas, sus mejores momentos, sus historias, sus fortalezas, para luego soñar juntos, esa visión de futuro. Eh, entonces, desde ahí, luego ya podemos pasar a la fase de diseño. Y es poderoso, ¿por qué? Es revolucionario, ¿por qué? Porque va a ir a tomar lo mejor
Sí, ahí están compartiendo. Franco va diciendo las fases. Acá están, todos los que están conectados yo creo que cachan muchísimo. Desde ahí, claro, desde el sueño nos vamos al diseño y desde el diseño a vivir ese destino. Y claro, el nivel de involucramiento que genera, la forma en que el cambio se da es muy distinto a la forma tradicional que se han abordado las organizaciones. Entonces ya hay un cambio de paradigma desde incluso cómo entendemos a la organización. Que pasar de ver a las organizaciones como un universo de problemas que resolver, un conjunto de problemas a resolver, verlas como un universo de fortalezas que podemos descubrir. Y quienes hemos trabajado en organizaciones, yo creo que, por lo menos, o los que hemos estado en área de personas, yo creo que esa mirada siempre está. Las organizaciones solo existen en las personas que las formamos, y en todas las personas hay un universo de fortalezas que la mayoría de las veces, por muchos motivos y entre otros también por el sistema educativo, llegamos adultos, elegimos la carrera, nos recibimos y quizás no tenemos bien claro cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas, cómo conecta eso con nuestro propósito o el área en la cual queremos contribuir. Entonces, no sé, para mí es fascinante la indagación apreciativa, y las experiencias que he tenido lo confirma, porque bueno, uno primero lo estudia, todavía seguimos con ese modelo, pero el proceso en idea de formarse en indagación apreciativa igual tiene, claro, como una primera parte de ver los fundamentos y ya después ir a la parte práctica y empezar a construir la metodología con la cual vas a ir a intervenir en una organización. Y lo más lindo es vivirlo, es estar en una cumbre, es compartir con otras personas. Bueno, abrir el micrófono. José, Sí. sí, te quería preguntar si te ha tocado también, porque claro, una de las experiencias, digamos, valga la redundancia, cumbres de la indagación apreciativa es justamente estas convenciones generalmente en las empresas, en organizaciones de ese tipo, pero si te ha tocado también participar en otros contextos, por ejemplo, a lo mejor comunales o quizás vecinales, o de otro tipo de organizaciones que no sean solo organizaciones productivas, digamos. Si te ha tocado, has tenido esa experiencia. La más potente que tuve por el tamaño fue ahora, en noviembre. Miriam Subirana estuvo liderando el Pacto Global Educativo que convocó en su momento el Papa Francisco, y eso fue una cumbre que, como toda cumbre, se diseña obviamente a la medida de lo que se necesita, y ahí había casi 700 personas conectadas por Zoom, religiosas y religiosos de distintas congregaciones, así que fue increíble. Además que sentíamos el Espíritu Santo en el ambiente. No, fue muy lindo, se generó un equipo de trabajo muy, muy lindo, muy centrados en el propósito, en lo que estábamos haciendo, y las personas con sus historias. Fue muy emocionante vivir una cumbre. Después, claro, estábamos 700 personas por Zoom, pero obviamente después trabajábamos en grupos más pequeños y además de distintos idiomas. Había más de 60 países presentes en esa cumbre. Para mí fue cumbre, una cumbre que fue realmente una experiencia cumbre en sí misma. Y ahí volví a vivirlo, porque igual, claro, con toda la pandemia, el tema de las cumbres, ahora tocó reinventarse y hacerlo todo virtual, y ocupar otras herramientas para plasmar, porque en lo presencial se usaba mucho otro tipo de materiales, ahora había que innovar y facilitar también que las personas puedan acceder a esas distintas tecnologías para plasmar los sueños, las propuestas. Así que sin embargo, la experiencia presencial obviamente tiene un sabor distinto, un tono único, que es estar ahí con las personas. Y eso también tuve la oportunidad de hacer con grupos muy chicos, ¿no?
ni comparar con el nivel del Pacto Global. Pero es lindo ver cómo se van transformando hasta el lenguaje corporal, ¿no? Las expresiones en esas conversaciones que se generan, porque cada fase al final son preguntas que nos van permitiendo avanzar, encontrar, descubrir, soñar, y claro, y vos ves que cambian los cuerpos, cambian los rostros, cambia el clima emocional del lugar con algo tan simple, y esto yo lo he llevado incluso, obviamente, a mi vida personal. Mis papás ya están jubilados, entonces les he preguntado como experiencias cumbres, y de verdad, días que por ahí la veo a mi mamá, que sé que está más depre con esto de estar tan cerrado, y algo tan simple como una preguntas desde mi curiosidad, ¿no? Porque a veces no nos damos tanto el tiempo de conectar con ese legado tan potente que tienen nuestros padres. Está Miguel Vega y yo me pregunto, ¿será el papá de Héctor? Sí, qué lindo que esté conectado. Hola Miguel. Seguro que Miguel, mira, le vamos a hacer muchas Sí. preguntas. ¿Cómo está Miguel? No, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Un tema interesante para rememorar lo vivido. Totalmente, me encantaría entrevistarlo. A ver, y si entrevistemos un segundito, si usted quiere, Miguel. ¿Nos querría contar algún momento de su vida que usted recuerde que se haya sentido pleno, que se haya sentido que lo mejor que hay en Miguel en ese momento se estaba expresando? No, en realidad, el resumen de mi vida, lo que yo recomendaría, por ejemplo, ustedes tienen la oportunidad, jóvenes, de tener estas capacitaciones de cómo desenvolverse en la vida. Y yo pasé por la etapa, fui progresando en mi vida en base a buscar y aprovechar oportunidades, pero sin los conocimientos que dan estas charlas que dan ustedes de conocimiento de cómo aprovechar las potencialidades de las fortalezas que uno tiene. ¿Sí? Claro, fue intuitivo entonces, ¿no? Gracias. A raíz de cómo se va presentando, uno va buscando los caminos. Exacto. Así que me siento pleno haber logrado objetivos que eran un sueño, pero al final se cumplieron. Así que muchas gracias por darme Sí. este nombre. Gracias, Miguel. Ahí está. Objetivos, sueños que se cumplieron. Y seguramente, Miguel, eso en algún momento, obviamente, no todos los sueños que cumplimos necesariamente todos los hemos visualizado antes. Hay algunos que pueden llegar de forma única e inesperada. Sin embargo, la mayoría de las cosas que hemos logrado en algún momento las tuvimos que haber concebido, las tuvimos que haber soñado. Como Miguel que seguro, como nos dice, se puso muchas metas, y claro, y es un camino de ir tomando decisiones, y en cada decisión que tomamos se ponen en juego nuestros valores, y también se ponen en juego nuestro enfoque de la vida, hasta la misma concepción de lo que es para mí ser un ser humano. Hasta eso queda de alguna forma plasmado en las decisiones que vamos tomando. Un gusto conocerlo. Oye, José, hay cosas que son como interesantes respecto a las fortalezas, entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo lo enfrentas tú a la hora de abordar, por ejemplo, con personas que tienen esa tendencia de repente a ver lo negativo y no verse, digamos, como con esa potencialidad, digamos, con esa confianza que te dan el descubrirte las fortalezas. Eh, ¿Hay algunos ejercicios, quizás, algunas trucos, herramientas, qué sé yo, que les
con las que trabajas, que ayudan a esas personas que tienden a esa tendencia a no mirarse positivamente, a ser un poco quizás depresivas respecto de sí mismo, a no tener a lo mejor tanta claridad de su propio valor, con una autoestima quizás un poco más baja? ¿Cómo le entras tú? Porque a veces si haces la pregunta, quizás no es suficiente como para que la persona se abra, ¿cierto? Claro. Y a lo mejor están más dispuestos a hacer alguna tarea, algún ejercicio, o tener algún tip para mirarse de manera diferente. Cuéntanos un poco de eso. Yo sé que haces coaching también, entonces por ahí puede ser interesante, porque aquí tenemos la mitad más o menos, quizás al ojo, un poquito menos de la mitad que conoce la indagación objetiva, pero hay otro grupo que yo veo acá que no la conoce también, entonces por eso te pregunto, y ándate con detalle nomás, porque no des por sentado que todos saben. Yo ya veo que hay hartos que les interesa, pero no están tan en conocimiento. Súper. Sí, con respecto a fortalezas, para mí, como mi profe en ese tema ha sido Andrés Cabezas, que él es profesor del diplomado en psicología positiva, es un crack, es un rockstar de la psicología positiva, digo yo. Me encanta, él sabe muchísimo. Y él, por ejemplo, nos facilitó una entrevista, entonces un ejercicio, el primer ejercicio que yo siempre invito a hacer es, desde lo que te conoces a vos mismo, escribí un listado de qué aspectos positivos, qué fortalezas ves en vos y qué cosas sentís que son oportunidades de mejora o debilidades o como lo quieras llamar. Y después hacer una reflexión, porque ver qué listado te quedó más largo. Yo en Algo. en mi vida. Franco dice que se tiene que ir. Bueno, gracias de todas maneras por estar. Así es. Y un abrazo, Franco. Y desde ahí siempre se da una reflexión que es interesante, que es, bueno, cuánto me conozco, por un lado, cuánto sé de mí, qué listado me queda más largo que el otro. Entonces ahí es cómo está siendo mi autopercepción, cómo me estoy autoevaluando también de alguna manera. Y algo simple que si quieren lo pueden hacer ahora, pueden decir estoy en una charla de fortalezas. Me escriben por WhatsApp a 5 personas distintas. Estoy en una charla de fortaleza y me están pidiendo que me ayudes diciéndome cuáles crees que son mis aspectos positivos o mis fortalezas personales. Ese ejercicio les encanta a todas las personas porque obviamente, y para mí es muy valioso porque una cosa es cómo nos percibimos y otra cosa es cómo nos ve el resto, nos ven las demás personas, que aporta mucha luz sobre nuestra fortaleza, sobre nuestro núcleo positivo. Y este ejercicio es como, en primer lugar, lo que sirve para tomar conciencia de que tenemos fortalezas y tenemos muchas, de que normalmente tenemos más de las que estamos dispuestos a reconocer, porque además también culturalmente en ciertos contextos es como que está mal visto mirar los aspectos positivos que uno tiene, y esto es fundamental, porque si no, ¿cómo nutrís tus vínculos? ¿Cómo te orientas al trabajo? ¿Desde qué lugar? Es fundamental saberlo. Y otro ejercicio también simple, pero que yo lo viví primero con Andrés Cabezas, que fue el completar el cuestionario VIA de fortalezas, que es gratuito, que es rápido, porque está el de la Universidad de Pensilvania, que es larguísimo, pero podés hacer el que es más breve y rápidamente tenés un ranking que yo creo que es muy acertado. No conozco a nadie que me haya dicho que no se identifique con las primeras 5, 6, 7 o 10 que aparecen. Y desde ahí Andrés nos facilitó una entrevista que invitó a que la sigamos ajustando a nuestras necesidades, que ayuda mucho a tomar conciencia, porque te invita a reflexionar a través de las preguntas acerca de aquellos momentos, aspectos, elementos que han sido claves sobre esa fortaleza. Entonces, a mí me cambió incluso, es como que cuando pasé por esa experiencia entendí también por qué me dedico a lo que me dedico, qué es lo que me encanta, por qué he tenido ciertos resultados en la vida. Lo que pasa es que con las fortalezas muchas veces nos ocurre que son aspectos de la personalidad
que los tenemos tan naturalizados que no le damos valor. Es como, no, aparte yo soy así, y es como eso no tiene un valor. No, y eso tiene un tremendo valor. Y es muy revelador el primer acto de ponerte a reflexionar, que eso también nos pasa. Tenemos un ritmo de vida que no nos detenemos a reflexionar acerca de nosotros, incluso el ejercicio de observar lo que uno piensa. Yo creo que ahí se aprende todos los días, sencillamente de observar lo que pensamos, porque ese diálogo interno también está conectado con lo que con lo que plantea la indagación apreciativa, que es el lenguaje de abundancia. ¿Cuánto lenguaje de carencia hay en nuestro propio diálogo interno? ¿Qué nos decimos cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, cuando la embarramos? Y ahí se abre todo un espacio de aprendizaje donde podemos ir transformando incluso la forma en que nos pensamos, la forma en que nos comunicamos y empezar a cultivar un trato más amable, reconocer aquellas cosas en las que somos buenos para poder ponerlas al servicio del vínculo con los demás, también del vínculo con nosotros mismos. Entonces, esos son ejercicios simples que todos tienen acceso y que permiten rápidamente hacerse conscientes de estas fortalezas. Y claro, y a partir de ahí es muy distinto enfrentar los cambios. Cuando desde las propias fortalezas, pero también cuando frente a los desafíos o a las dificultades, también nos abrimos a ver las fortalezas de la situación, que no es algo que nos salga muy natural. Es como Sí, que... yo le llamo, claro, yo siempre combino el hablar para hacer esta mini distinción, aunque podríamos decir que son lo mismo, hablo de fortalezas personales y recursos del ambiente, Claro, en el sentido para destacar que no solo las fortalezas no están solo en uno, digamos, que son importantes, descubrir esas, pero también uno no está solo en el mundo, en el fondo, y también tienes recursos en tu red, en las personas que te rodean, en aquello que has construido y a veces no te has dado cuenta, y eso te cobija también, te da energía para avanzar, para proponerte desafíos. Eh, Hay gente que le ha tocado hacerlo mucho más solo quizás en el mundo, pero, pero también pasa por la historia que se cuentan, creo yo. claro, exacto. Sí, me encanta, te vas Sí, por tejiendo. ejemplo, que de repente, no sé, en el caso, ya que pusieron a mi padre de ejemplo, yo también ya he tenido múltiples conversaciones con él, pero por ejemplo, en parte su primer discurso, me acuerdo especialmente, era de haber tenido que tomar muchas decisiones solo, y efectivamente fueron solos, pero no es que no hubiera recursos exactamente, porque igual tuvo una familia de acogida, qué sé yo, en su momento, o por ahí alguien que le dio un pequeño empujoncito para avanzar en alguna cosa, ya de adulto, ya estaba él trabajando, se había retirado de la marina, porque era marino, estaba trabajando cuando decide ponerse a estudiar en la universidad. Entonces, aparte de sus propias fortalezas personales, por ahí también tuve el empujoncito de mi madre, de mi mamá, que le dijo, dale, 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 tú puedes, dale. Entonces, las fortalezas es una combinación, ¿cierto? De esta fortaleza muy interna, ¿cierto? De esta capacidad que tú descubres en ti mismo, pero también de ser capaz de observar los recursos que están en tu ambiente, y me refiero recursos no a lo monetario, aunque no está de más, sino que me refiero a los recursos de tu red, a esa gente que te rodea y que de alguna manera te puede ser un buen... un buen soporte para lo que quieras emprender. Y eso como que hace todavía más interesante el mirar esas fortalezas. Sí, absolutamente. Claro, es la mirada de apreciar todo aquello que tiene valor. Y incluso, claro, en las relaciones también. A veces nos sesgamos cuando las cosas se ponen difíciles, aparece este sesgo del déficit y perdemos de vista
lo valioso de las fortalezas también que puede tener una relación. Y el cambio, obviamente, al final es mucho más sustentable cuando lo hacemos desde ahí, desde aquello que nos da vida. Bueno, también yo lo conecto, fortalezas para mí también está muy conectado, aunque es mucho más amplio, pero con el núcleo positivo, que es otro concepto en indagación apreciativa, que es aquello que nos da vida, es como que ahí está todo. Eh, También se habla del núcleo sano. Son nuestros recursos, son nuestros valores, son las habilidades que tenemos. Otra parte son las fortalezas, es aquello que nos da vida, lo que nos apasiona, son nuestros sueños. Entonces, implica como ir cuidando e ir regando eso en nosotros, en las relaciones que tenemos, en el vínculo con el trabajo también, ir sembrando, porque en todo podemos caer en el piloto automático y perder el norte, perder el sentido, perder el rumbo, dejar de responder, empezar a reaccionar en piloto automático. Y ahí, claro, desde ahí no hay aprendizaje, hay repetición. Entonces, también la mirada apreciativa o el enfoque apreciativo invita a que podamos crear culturas de aprendizaje apreciativo, desde el aprecio hasta los condoros, son maestros míos, me enseñan, me permiten crecer. ¿Y cómo va ahí el tema, no sé si te ha tocado de repente en empresas o para personas en particular que por formación muchas veces a lo que le sacan primero, digamos, cálculo de aquello que es el error, porque dicen, bueno, de los errores aprendemos, ¿cierto? Entonces ponen, digamos, por así decirlo, el error lo colocan ahí y empiezan a listar exactamente cuáles son las causas-efectos hace todo un diagrama de la causa-efecto, ¿cierto? Y por qué llegaron a eso que fue algo problemático o algún error que cometieron, algún error que se cometió a veces en las empresas, que en las organizaciones. ¿Cómo llegamos a lo malo? Y un poco es como lo típico, es como que en el trabajo uno está para resolver problemas. Claro. ¿Cómo haces cómo lo ves tú, digamos, cómo lo llevas tú para convencer a otros a que usen una forma de mirar diferente, una forma de lo bueno que pueden hacer, de lo bueno que se puede hacer, de aquello bueno que ya está también, etcétera? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es indagar el mismo también, ¿no? Es como sencillamente indagar en lo que nos invita a hacer la indagación apreciativa, indagar en experiencias cumbres, indagar en los buenos momentos, indagar en las fortalezas que ven y como decíamos antes, lo que preguntamos determina lo que encontramos determina de qué hablamos Okay. y aquello de lo que hablamos al final empieza a construir otro escenario. Entonces yo creo que ahí lo mejor es indagar, porque eh, creo que si no a todas, a la mayoría de las personas le gusta conectarse con esos buenos momentos. Porque además se sintió de determinada manera en esos momentos. Yo creo que también, así como los momentos difíciles o dolorosos nos marcan, los momentos que pudieron haber sido especiales o espectaculares por algo, que no necesariamente, o sea, también me pasa que la mayoría de las veces que he indagado en coaching o en empresas, eh, tanto sobre fortalezas como sobre experiencias potentes, muchísimas veces, no tengo una estadística, pero Ya. mi impresión es que más del 50% de las veces fueron momentos complicadísimos, duros, tristes, pero son los que más fortaleza ¿Aflora? aflora, exacto. Eh, y es frente a los desafíos donde muchas veces nos demostramos lo poderosos y poderosas que somos. Eh, Como este año, yo creo que este año va a ser después puro cosechar eh, cosas, momentos positivos,
vamos a salir, yo creo, ya estamos transformadas y transformados en nuestra mirada, en nuestra valoración, en lo que ahora pasó a ser importante. Y creo que sí, que la clave es indagar, pero haciendo preguntas incondicionalmente que se enfoquen en lo que queremos ver crecer, que ese switch igual no es tan fácil cambiarlo. Yo Claro, mismo entro a veces haciendo preguntas que digo, acá parece que la indagación apreciativa se me fue a la punta del cerro, no sé dónde está. Pero claro, por lo claro. menos me doy cuenta, digo, bueno, vuelve. Claro, de alguna manera lo que estás diciendo se vincula un poco a lo que decías al comienzo, que las organizaciones, las empresas, incluso las personas, se dirigen, van creciendo hacia donde dirigen sus preguntas, como lo dijiste al comienzo. Y resulta interesante también ver que si uno solo se concentra o se enfoca en contestar preguntas de lo malo, probablemente va a seguir encontrando cosas malas. Sí. Y así como si se pregunta, bueno, ¿qué hacemos bien? ¿Para qué somos buenos? ¿Qué hemos hecho bien en el pasado? O cuando estamos hablando en una organización grande, ¿dónde ocurren las mejores prácticas, por ejemplo? ¿Y en qué consisten esas buenas prácticas? ¿Son posibles de llevar de un lado, de una parte de la organización al resto de la organización? Y ese descubrimiento de buenas prácticas, ese descubrimiento de cosas que se hacen bien o que se están haciendo bien, pero que están un poco como eh, bajo esta penumbra de lo malo, del problema de cotidiano, hace que perdamos energía, creo yo. Sí, Hay una cosa totalmente. de la gestión de la emoción que, como decías tú, cuando que estás en esta cumbre, ¿cierto? Que la gente se emociona positivamente y agarra vuelo, ¿cierto? Y eso es como súper potente cuando uno necesita hacer cambios en una organización, quiere movilizarlos en algún sentido, necesita que la gente se sienta bien, porque si se siente mal, lo único que va a hacer es apretar los dientes, enojarse, pelearla, poner Claro, miles de barreras. la responsabilidad desde la salud mental. Por parte de las organizaciones, que no pueden ser espacios iatrogénicos, no pueden ser espacios que por, no sé, por entregar un sustento a la persona, condenen su calidad de vida desde su salud mental. Eso es heavy y se ve mucho y en Chile, bueno, yo no me sé las cifras, no soy buena para retener números, pero entiendo que el mayor número de licencias que existen es por motivos de salud mental. Entonces ahí hay una responsabilidad y hay mucho que se puede hacer y que es urgente y es importante, y que obviamente le pega a todo, porque si nosotros no estamos bien, olvídate que le hagamos bien al medio ambiente, que le hagamos bien a las generaciones, nosotros ya estamos grandecitos. Ahora lo que tenemos que hacer es enfocarnos en dejar lo mejor posible esto para los que están, los que vienen, los que ya están acá, los que están creciendo, los que están educándose en esta sociedad. Entonces, no sé, siento que hay mucho por sanar en la sociedad y para mí este es un enfoque que aporta desde ahí, porque es como que devuelve la dignidad a las personas. El decir todos somos importantes, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos la posibilidad de construir ese futuro. Eso para mí es lo más inspirador que tiene, el invitar a que todas las voces puedan ser escuchadas, darle valor a cada una de las personas. Todos necesitamos y todas necesitamos ser reconocidas, ser reconocidos, que se escuche nuestra voz, que se valoren nuestras ideas, nuestro punto de vista, y eh, en esa diversidad también hay mucha riqueza. Y, y la realidad es esa, es que en mi entorno he visto, y yo incluso he pasado momentos difíciles en lo laboral, y que estoy segura que si en ese momento hubiera tenido estos enfoques, lo hubiera pasado con un menor costo
a nivel emocional. Y me toca de cerca, no sé, profesionales que están en temas de abuso, violencia y maltrato. No. Si ya tenés la valentía, la fortaleza interna para que tu vocación se encamine hacia allá, no cuidar a esas personas que acompañan y que buscan, porque no, creo que no todo el mundo tiene la fortaleza interna, y bueno, y cada uno de nosotros siente un llamado distinto, pero quienes sienten ese llamado de acompañar en situaciones tan terribles como de abuso de violencia o de maltrato infantil, pero no hay un sistema que acompañe, que contenga, que cuide, entonces, claro, seguro que hacen un tremendo aporte, pero me toca de cerca ver que la salud mental de esa persona después ya no es la misma, no es Se la misma, deteriora. no podés reparar. Ujú. No podés reparar tanto como si lo hubieras tomado desde la prevención. Entonces también, tanto el enfoque de la indagación apreciativa como de la psicología positiva, eh, para mí es el llamado a, no, ojalá a futuro no estemos teniendo que reparar y sanar. Ojalá generemos las condiciones para crecer en un entorno humano, más saludable, de mayor aprecio, de mayor cuidado. Creo que ahí está como algo fundamental que nos tenemos que ocupar. Ujú. Me gustaría que, no sé si hay preguntas, comentarios del, del resto de los asistentes. Sería interesante ver cómo lo ven ustedes, porque yo sé que hay varios que les toca de cerca trabajar con fortalezas a veces, y también con personas a lo mejor que no se sienten tan fortalecidas o que se sienten muy en ambientes muy desmedrados a lo mejor. Y, ah, Roberto, aquí está escribiendo Roberto, debería haberlo dicho. No sé si, Josefina, te leo la pregunta, Roberto. Dice, el otro día, bueno, ahí Roberto va a hablar. Eso, Sí, Roberto, Sí. dale. El otro día, el otro día en la página del VIA Institute había un debate bien interesante entre varios coaches sobre cómo era la mejor manera de hacer strength spotting, ¿no? De cómo podemos nosotros visualizar en otros que están usando su fortaleza. Yo te preguntaría a ti qué recomiendas tú en ese sentido, porque hay métodos para tirar a la chuña, pero cuéntanos a ti qué te ha funcionado. ¿Qué me ha funcionado para hacer un Strength spotting, que se llama, es como cómo observar Sí, la fortaleza, ya sea en mí Claro. o en otro. sí. Bueno, algo de lo que comenté que está relacionado con la indagación apreciativa es el tema de las preguntas, ¿no? Del entrevistar. Ahora, está el libro de Ryan Niemiec, que es, yo no me lo terminé de leer, hay muchísima información ahí, y una forma interesante es hacer, pero no me considero la más experta como en ese método en particular, que es hacer como una evaluación 360, que eso, por ejemplo, con Caro Pichuante, bueno, ella compartió un material conmigo que adaptamos, que busca eso, hacer una evaluación 360, que es distinto, como la versión casera sería como el WhatsApp a las personas conocidas, y la versión más como pro es esta pauta que busca tener una perspectiva desde distintos, por ejemplo, si estás en una organización, que sea realmente 360, pero que el foco esté dado en las fortalezas, que normalmente la 360, bueno, busca ambas cosas, pero a veces viene con una pauta distinta y te puede, a veces da golpes duros, ¿no? Sí, a mí, Roberto, me tocó, un poco para amenizar el tema, a mí me tocó apoyar a equipos dañados, equipos de trabajo dañados por situaciones de repente de jefatura o muy tóxicas o incluso ya rayando incluso a veces en abusos.
cómo recuperar a los equipos, cómo recuperar de este daño que les tocó en muchos casos, eran daños que se vivían de manera muy individual, de manera muy sufriendo cada uno en lo suyo, y cómo la reparación pasaba por hacer este 360 que cuenta la José, pero es un 360 para nada centrado en aquello que falló, digamos, para nada centrado en aquello que no resultó, sino que recuperando las experiencias que tenían cada uno respecto del otro. Así es, entonces teníamos así como una silla caliente, típica psicológico, pero donde los demás contaban experiencias positivas que habían tenido con esa otra persona, con el que estaba sujeto a recibir este feedback. Y por turno, ¿cierto? De manera un poco más bien libre, no obligando a que todos tenían que hablar o inventar una situación, sino que de manera libre, que contaran una experiencia de frente a esa persona respecto de donde esa otra persona iluminó algo de su propia vida. Y es muy interesante porque bueno, habían lágrimas, ¿cierto? Había una catarsis en muchos casos de personas que incluso que fueron las principales víctimas, por ejemplo, en un caso de abuso laboral, y cómo los demás también aprovecharon de acogerla y mostrarle lo bueno, no aquello que había fallado o no aquello que era parte del dolor, sino que aquello que había sido rescatar otros aspectos de su vida donde había brillado, donde había sido luminoso para otros. Y para mí yo creo que por lo menos en ese contexto es súper potente, muy potente. Y da mucho para trabajar después. Porque además luego trabajábamos en cómo hacíamos para generar un ambiente, perdón, más que un ambiente, cómo hacíamos para trabajar una forma de vincularnos que nos protegiera de que nos fuera a ocurrir lo mismo en el futuro. Entonces, pero ya no desde lo malo, sino que desde nuestras fortalezas, cómo articulábamos esas fortalezas que nos dijimos, las articulábamos para tener un equipo que incluso ante la llegada de un posible nuevo jefe abusador ya no ocurriera lo mismo. Y como decía Josefina, como le entregas el mando a las personas con esta posibilidad, digamos, de conocerse y sentirse fuertes. Yo digo, el empowerment, el empoderamiento, no es entregarle más responsabilidad a la gente, en términos así como generales o de trabajos, sino que es hacer que esa gente se sienta poderosa. Y la manera en que las personas se sienten poderosas es a través de conocerse y conocer su propia fortaleza y los recursos, evidentemente, que están instalados en esa red social que los cobija de alguna manera. Claro, sí, y ahora me acordé de otra experiencia con estudiantes que está bueno identificar como pasiones, talentos que hay, e invitar desde ahí a generar espacios de retroalimentación, pero que es de una manera bien especial, porque por ejemplo, no sé, trabajé con diseñadores gráficos, hice distintas actividades con ellos, y la capacidad que ellos tienen, por ejemplo, ellos tienen un talento especial para plasmar de forma gráfica y con imágenes. Entonces es muy distinto que te den un feedback conversado a que te den un feedback, por ejemplo, con imágenes. Entonces yo creo que ahí también a la hora de generar este strength spotting, es como mapear un poco estos talentos únicos que las personas tienen y que puedan poner al servicio de los demás desde aquello que mejor saben hacer o que más, no sé, la música, un dibujo, el diseño gráfico, desde ahí, como fomentar también una forma creativa y nutrirse desde esas diferencias, desde esos talentos distintos, desde lo que a cada... Y ahí ya le das un sello personal, porque también eso, no necesariamente todo el mundo se siente cómodo conversando desde el lenguaje. Entonces buscar otro tipo de lenguaje que también
permitan entregar ese feedback y que además tocan fibras distintas porque son lenguajes diferentes. Y yo agregaría otra, hay una que tiene que ver más con una lógica quizás con un poquito más dura. Yo me ha tocado mucho trabajar con equipos de trabajo, ingenieros habitualmente en las minas, qué sé yo, en Chuqui, etc. Y es como hablaba yo de esa tendencia a trabajar sobre lo malo que ha ocurrido. Hacemos todo, ocurre alguna falla, alguna cosa, y hacemos un análisis acabadísimo y con mucha precisión de aquello que nos falló, de aquello que falló, digamos, de aquello que no resultó. Pero cuando resultan las cosas, tenemos la tendencia, y siempre se los digo, la tendencia, resultó algo, qué bueno, qué suerte, si tenemos un buen ambiente laboral, bien, buena, resultó. Pero hacemos poco análisis realmente de por qué resultó, qué cosa hicimos de distinto que en esta oportunidad en particular resulta un proyecto, un desafío que teníamos que hacer. Y hacer ese análisis también es súper relevante, hacerlo así como con tanto nivel de detalle como lo hacemos cuando las cosas fallan. Y me refiero, ok, ¿a quiénes convocamos a las reuniones? Nos reunimos con qué porcentaje de cosas, con qué frecuencia, eso es lo que quería decir, con qué frecuencia nos reunimos. ¿Cuántas veces rescatamos, por ejemplo, buenas prácticas de otros lugares? ¿Cuántas veces nos salimos del equipo y nos comunicamos con gente externa de este equipo? ¿Cuándo creamos? ¿Cuándo resultó la solución? ¿En qué momento se nos ocurrió la solución? ¿Cuándo hicimos qué? ¿Cuándo unimos qué puntos resultó la solución? Si tuviéramos un análisis tan detallado de las fallas como de cuando nos resulta, probablemente, perdón, cuando nos resulta respecto de las fallas, estaríamos mucho más expertos en el éxito. Yo siempre les digo a los equipos de trabajo, tienen que volverse expertos en sus éxitos. Y para eso tienen que estudiar sus éxitos, estudiarlos. Y al hacer la analítica de por qué resultó. Y no decir que suerte o que bien o que bueno nomás. O sea, está bien felicitarse, está bien celebrar el éxito. Pero también tenemos que volvernos expertos, realmente expertos en él, para no empezar de cero cada vez. Para que en cada oportunidad empecemos apoyándonos en nuestro pasado exitoso, por así decirlo, en nuestro pasado que lo hemos hecho bien. Por lo menos en términos colectivos, es bastante interesante abordar ese tema así. Sí, y seguir cultivando eso, porque es como, a veces, como decíamos al inicio de la conversación, damos por sentado todo aquello que funciona bien, o nuestras propias fortalezas, o lo que realmente valoramos y apreciamos de la vida, y lo damos por sentado, y eso también implica que muchas veces ni siquiera nos damos como el tiempo o el cuidado de cultivarlo. Entonces es como que el foco se nos va en lo que hay que reparar, y pocas veces mantenemos el foco en lo que hay que cuidar todos los días, que yo también muchas veces planteo la pregunta de, veo muchas personas muy enfocadas en el trabajo, con muchas metas, con mucha claridad, con dónde ir, cómo hacerlo, hacia dónde avanzamos, y en los vínculos, que es un pilar fundamental de nuestro bienestar, no está ese mismo foco, esa misma rigurosidad. Esa misma rigurosidad, ese mismo compromiso, el incluso plantearse preguntas o cuestionarse. Entonces, y al final, bueno, estamos hoy en las empresas, mañana nos podemos ir, pero los vínculos, hay muchos que los construimos para toda la vida. Y es bonito darse ese tiempo de reflexionar y ojalá, no sé, por decir algo, el llamado de atención del jefe no sea más importante que el llamado de atención de uno de mis hijos o de mi pareja o de mi padre, por decir algo. Es como, bueno, esta madre lo mismo, chao. Pero si me dice algo el jefe, es como que enseguida... Entonces, desde ahí también está bueno mirar esto que queremos cultivar en base a lo que queremos ver crecer en nuestras vidas. Así es. Bueno, José, ha sido una conversa bien interesante.
poner el foco en las fortalezas, especialmente pensando en los cambios positivos que queremos para nuestra vida. Yo no sé si alguien, para ir cerrando, si alguien quiere hacer algún comentario o hacer algún aporte final, quizás hasta alguna pregunta podríamos llegar a aceptar. Yo le quería hacer una pregunta a la José. Yo sé Dale. que ella trabaja haciendo coaching apreciativo, que es parte como de su sello, ¿cierto? Por el tema de la indagación. Y me gustaría saber cómo armas este proceso con una persona que le haces un coaching. ¿Cómo parte? ¿Cómo es la primera conversación? ¿Cómo es el método que utilizas tú? Bueno, el coaching apreciativo lo que tiene que son las fases de la indagación apreciativa llevadas, ¿no?, a la conversación de coaching. Entonces lo primero que se hace, que es lo que normalmente también igual se hace en el coaching, es como definir qué tema vamos a abordar, qué es lo que queremos lograr al cierre del proceso. La diferencia está en, claro, en que no está orientado a la acción como, bueno, en verdad coaching hoy hay muchas líneas muy distintas, no todos necesariamente están orientados a la acción, sino que busca más conectar a la persona con sus recursos, con sus fortalezas, sobre todo con su núcleo positivo, dejarlo como, no sé, podríamos decir vibrando alto, conectada con sus sueños, y habiendo diseñado propuestas provocadoras que la inviten a conquistar ese destino. Pero no se enfoca, por ejemplo, para establecer algún tipo de diferencia con otros tipos de coaching, por ejemplo, en que salga con un plan de acción ahí, súper aterrizado. Entonces, pero parte de forma muy semejante, ¿no? Conociendo a la persona y planteando, bueno, definiendo el tema en el que nos vamos a enfocar durante el proceso. Y después sigue las fases, desde preguntas que son obviamente conectadas con la indagación apreciativa. Súper, súper, súper. Bien, pues Josefina, te agradezco que hayas aceptado esta invitación a participar en este ciclo de charlas. Interesante lo que planteabas, especialmente, como digo, centrarse en las fortalezas como para apoyar los cambios que queremos para nuestra vida y para nuestro entorno. Y bueno, si pueden encender sus cámaras como para sacarnos una foto final, algunos por lo menos los que tengan las cámaras habilitadas, sería ideal. Hay algunos ya que están, eso sí me gusta. Ahí está Pame, le puse cara a Pame. No, ahí tenemos acompañantes, ahí que la Gabriela también tiene que salgan las fotos nomás también. ¿Por qué lo echas para el lado? Mayoría mujeres. Ahí sí, pues, acompañada y todo. Ok. Oye, saludando entonces, hagan un saludo como para la foto. Súper, súper. Muchas gracias, gracias Héctor, André por la invitación, gracias a quienes nos acompañaron. Bueno, y espero que se sigan dando estos espacios para compartir, conocernos, acercar miradas, y bueno, eso, gracias. Sí, Qué lindo, Miguel, me encantó compartir ahí y conocerlo, que no había tenido la oportunidad. Así que muchas gracias. Gracias Roberto por las preguntas, por tu presencia, siempre ahí acompañando firme junto al pueblo. Sí. Yo quiero, bueno, para cerrar, quiero compartirles para el próximo, en este caso no va a ser el miércoles, va a ser martes, está mal la fecha acá, sorry. Martes 2 de diciembre, me parece. Sí. Ya estamos en diciembre. El próximo martes 2 de diciembre, olvídense de la fecha que está ahí, viene la última charla del ciclo, Felizmente, con el cual nos va a acompañar Andrés San Martín, que tiene una idea muy interesante de cómo mezclamos esta emocionalidad con nuestra capacidad cognitiva, ¿cierto? Nuestro razonamiento con nuestra capacidad de sentirnos y de sentirnos bien. Y así que va a ser todo un encuentro también bien interesante y con el que vamos a ir cerrando este ciclo. Así que bueno, les agradezco, que tengan una buena tarde, y que nos vemos la próxima semana. Lo espero.
Eso, buenísimo. Muchas gracias, Héctor y Listo. André. Cariños Chao, para chao. todos. Chao, gracias. Chao, José. Chao, chao. Chao. Chao, chao.